¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y otras muchas temáticas similares que también tocamos en el podcast. Como veis, hoy tenemos un podcast de vídeo. Bueno, me desperté con la idea de hacer este podcast de vídeo hoy en lugar de simplemente hacerlo de audio. Bueno, para que nos podáis ver. Los que nos seguís, por ejemplo, en el canal paralelo de Planeta Absurdo, pues reconoceréis el estudio donde nos ubicamos. Bueno, supongo que allí podéis ver los vídeos de forma más detallada. En Planeta Cero no lo solemos hacer, pero bueno, es cierto que hacía unas semanas que no podíamos hacer vídeos, bueno, pues por diferentes motivos, así que para reencontrarnos un poco con todo el mundo, pues he decidido, por así decirlo, dar la cara y mostrarnos en este vídeo que vamos a hacer hoy en el podcast. Hoy os quería hablar de un personaje. En ocasiones nos dedicamos a hablar de la historia de algunos personajes históricos del pasado, desconocidos, históricos relativamente, históricos para ellos mismos, pero que han pasado sin pena ni gloria a la historia de alguna que otra manera. En este caso es una persona que tuve el gusto, el honor, bueno, la ocasión de conocer, bueno, de conocer personalmente hace ya muchos años, puesto que falleció en los años 80 del siglo XX y yo entonces era muy joven. Realmente, bueno, simplemente me dieron unas trazas de quién era este personaje, lo que había hecho, pero en aquel entonces pues tampoco le di mayor importancia. Mis aficiones en aquel entonces no eran todavía, siendo prácticamente un infante, las que son a día de hoy. Estoy hablando de un personaje llamado Kurt Schart. Por el nombre ya podréis deducir que, bueno, es de origen alemán. Su rango en el ejército era capitán y efectivamente ahora ya podréis intuir todos que se trataba de un combatiente durante la Segunda Guerra Mundial. Pero un combatiente un tanto especial, puesto que tenía muchas historias que contar. Lógicamente casi todos los soldados, sobre todo si se desarrollan a lo largo de toda la contienda y están en numerosos frentes, pues tienen muchas historias que contar. Pero en el caso del capitán Kurschart, las historias van más allá, porque entran incluso en lo misterioso. Vamos a ir poco a poco, como me gusta muchas veces hacer, en plan correlativo, en plan cronológico, y veréis un poco la historia de este individuo que, bueno, pues ha llegado hasta nuestros días fundamentalmente de boca del propio Kurschart y, como os explicaré más adelante, también a través de su familia una vez que él ya falleció. Con lo cual, bueno, la veracidad de esta historia va a estar supeditada a la veracidad que el propio capitán nos quiera dar sobre los hechos acontecidos, que ya también vais a ver y os lo voy a detallar cuando veamos que hay alguna incongruencia o algo que no acaba de cuadrar. Pues quizá el capitán no dio todos los detalles sobre su curiosa vida y especialmente sobre el relato que nos interesa, que es lo que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial y qué hizo el capitán Kurschart por aquel entonces. Bueno, para iniciarnos, vamos a comenzar con la llegada al mundo de este muchacho, de este bebé. En aquel entonces nace a principios del siglo XX, concretamente en el año 1902, en la ciudad alemana de Hamburgo. De ahí es originario nuestro protagonista de hoy, Kurschart. Era demasiado joven para participar en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su recuerdo de la Primera Guerra Mundial pues es que su padre sí que falleció en la contienda, ya prácticamente al final de la contienda. Él era demasiado joven, aunque estuvo a punto de ir a la guerra. Cuando finalizó la guerra, creo que tenía 16 o 17 años. Sin embargo, estuvo trabajando en fábricas. Bueno, en aquel entonces hacía falta mano de obra y se sacaba de donde fuera. Así que el joven, el adolescente Kurt, por aquel entonces, pues la verdad es que se bregó, en este caso trabajando en fábricas de suministros, pues sobre todo para lo que era el ejército por aquel entonces. Bueno, en todo tipo de fábricas, puesto que fue cambiando de un puesto a otro. Y bueno, durante lo que fue la época de posguerra, en este caso ya de entreguerras, pues él continuó con este trabajo, comenzó a ver que se le remuneraba medianamente bien
Y bueno, continuó siendo un trabajador en fábricas, pero lo cierto es que en un momento dado, bueno, pues él se va a casar, va a tener una familia. Ya estamos hablando de los años 20, finales de los años 20, principios de los años 30 del siglo XX, y él ve una muy buena salida en lo que es la carrera militar, o cuanto menos estar cerca de lo que es el ejército. Yo intuyo también que en cierto modo, teniendo en cuenta la forma en que había fallecido su progenitor durante la contienda bélica, durante la Primera Guerra Mundial, pues él quería un poco desquitarse de todo eso. En aquel entonces, bueno, yo no sabría decir si se atisbaba la Segunda Guerra Mundial, yo supongo que sí. El partido nazi comenzaba a subir escalones y muy pronto ya se haría con el poder a principios de los años 30. Es muy importante decir, o al menos esto es lo que recalca siempre nuestro protagonista de hoy, que él nunca se afilió al partido nazi. Él, según dice, siempre fue apolítico. Tenía un creciente orgullo alemán, por supuesto, como muchos de los patriotas alemanes que había en aquella época, pero nunca, no solo es que no se afiliara al partido nazi, sino que simplemente no tenía ideología política definida. Él vio el tema militar como algo, pues como una buena salida económica, pero o salida vital, si lo queremos ver así, pero nunca realmente se afilió al Partido Nacional Socialista, aunque también hay que decir, al menos desde mi punto de vista así lo veo, que bueno, pues en los años sucesivos después de la guerra, luego veremos cómo rehizo su vida después de la Segunda Guerra Mundial, pues intuyo que no quedaba nada bien decir que él se había afiliado al partido o que era incluso un nazi convencido, que no estoy diciendo que lo fuera, pero seguramente aunque lo fuera, pues no se sentiría orgulloso o no querría, cuanto menos, revelar este tipo de asuntos. En cualquier caso, según su propio testimonio, él dice que era completamente apolítico, pero lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial comienza para él en 1938. Bueno, esto es algo que siempre hemos comentado, ¿no? Que en los libros de historia se suele hablar de la invasión de Polonia como el inicio de la Segunda Guerra Mundial ya a finales del año 1939. Y lo cierto es que en el año 38, pues por ejemplo, y aquí nuestro protagonista de hoy, Kurschart, es uno de los testigos que estuvo allí, pues Alemania comenzó la invasión de Checoslovaquia, que fue un año antes que la de Polonia. Pero bueno, siempre decimos que este tipo de invasión se le quiso quitar mucho hierro, se quiso hacer como una invasión pacífica, cuando es interesante el testimonio de Kurt cuando dice que los checoslovacos de pacíficos no tenían nada, que aquellos tiraban con balas de verdad y tiraban a matar. Así que bueno, todos sabemos un poco que el tema de que se recalque que la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión a Polonia, pues es porque fue la excusa para que Francia o Reino Unido pudieran declarar la guerra a Alemania debido a los pactos que habían firmado de defensa de Polonia, cosa que no habían hecho con Checoslovaquia. Y si nos remontamos, la Segunda Guerra Mundial, si somos realmente estrictos, comenzaría a principios de los años 30 con la ofensiva de Japón sobre Manchuria, en China. Pero bueno, en ocasiones, además lo comentaba no hace mucho en un programa que hicimos en el canal Paralelo con nuestro amigo Gustavo Maert, comentábamos todo esto, que bueno, son, yo no sé si decir mentiras o falsedades que han quedado en los libros de historia, pero lo cierto es que las contiendas de la Segunda Guerra Mundial, las escaramuzas, las batallas, la guerra en sí, pues comenzó a principios de los años 30 y no a finales, como se nos quiere hacer ver. En cualquier caso, y retomando la historia de nuestro amigo Kurschart, nuestro protagonista de hoy, bueno, os comentaba que ya en 1938 está presente en la invasión de Checoslovaquia. En 1939, por supuesto, va a formar parte del Blitzkrieg, de la primera ofensiva. Desde el primer momento está ahí, entrando en Polonia. Hay que decir que en este entonces, y él lo comenta, se destaca, aparte de ser soldado. Sinceramente, al principio de la guerra no sé exactamente qué grado tenía. Él siempre dice que acabó la guerra siendo capitán, que él fue el capitán Kurschart al final de la guerra, que es algo que también luego pondremos en duda, y ya veréis por qué os lo digo.
En cualquier caso, al principio de la guerra, él siempre decía que era un muy buen conductor. Manejaba muy bien los vehículos y sobre todo en las condiciones más complicadas, condiciones climáticas extremas, con nieve, con caminos que no estaban en buenas condiciones. Parece ser que efectivamente era una persona que se desenvolvía muy bien con los vehículos y luego veremos que esto pues también le va a proporcionar un cierto futuro a lo largo de la guerra. Continúa su marcha por diferentes frentes. Bueno, en mayo de 1940, mayo y junio, participa en lo que es la invasión de Francia y la toma de París, que ya sabéis que acontece el 14 de junio, definitivamente. Kurt es uno de los hombres, forma parte de ese contingente que entró inicialmente en París ese primer día, el 14 de junio. Y bueno, pues finalmente, tras unas cuantas batallas en las que estuvo bueno, pues entre Polonia y Francia, estuvo en algún otro frente, pero ahora lo que nos va a interesar es que justo después de la toma de París se le envía al frente ruso y concretamente a la operación que comenzaba el mismo 22 de junio, una semana después de la toma de Francia, que era la Operación Barbarossa. La Operación Barbarossa, que fundamentalmente va a acontecer en tierras de lo que es la actual Bielorrusia. Y bueno, pues aquí hay un punto de inflexión en lo que es la carrera militar de nuestro amigo, de nuestro protagonista de hoy, de Kurt, que es la batalla de Bialystok-Minsk. Bueno, Bialystok, si queréis buscarlo en un mapa, es una localidad de la parte más oriental de Polonia, prácticamente en la frontera con Bielorrusia. Y bueno, pues muy conectada a Bielorrusia, Minsk, como ya sabéis, capital de Bielorrusia también a día de hoy. Así que esta es una batalla que transcurrió en todo ese corredor, el corredor que llevaba desde Polonia, ya entrando en la Unión Soviética, en este caso en Bielorrusia. Bueno, pues en esta batalla participa también, es otro de los frentes donde va a estar Kurschat, pero con bastante mala suerte, puesto que muy cerca de lo que es la ciudad de Minsk, sufre una herida bastante, herida de bala, por lo visto varios disparos, de hecho, herida de bala en una de sus piernas, que, bueno, pues de momento le impide continuar con más ofensivas, le priva de continuar en el frente. Va a estar en el hospital algún tiempo intentando recuperar esa pierna, lo cual consigue, pero le queda una cojera muy ostensible, apenas ya puede correr realmente, caminar incluso con dificultad. Así que, bueno, pues una herida bastante importante que va a acompañar ya a lo largo de toda su vida a Kurschat. Y como digo, un punto de inflexión, porque a partir de aquí, bueno, pues Kurt es retirado de lo que es el frente, el frente más peligroso, por así decirlo, primera línea, lo que son las batallas, lo que es la guerra en realidad, y gracias a aquella habilidad que os contaba manejando vehículos, se le asigna la conducción de camiones de mercancías. Va a ser el nuevo puesto del capitán Kurschat. Insisto, no sé si a estas alturas ya era capitán, supongo que sí, porque todos los méritos que tuviera que hacer en la guerra, pues ya los habría hecho hasta este momento, ya que ahora ya no va a estar en el frente. Así que el capitán Kurschat en estos momentos pues pasa todavía siendo militar y todavía con este rango, pues pasa a manejar camiones de mercancías. Él siempre dice que lo que hizo a partir de este momento, yo creo que también quitándose un poco de importancia, quitándose un poco del medio, como siempre ha intentado cuando dice yo no formaba parte del partido nazi, yo era político, él dice que llevaba un camión de patatas, un camión de comestibles, de patatas, que eso es lo que hacía. Manejar un camión que llevaba suministros comestibles de un lado a otro, de Alemania, por Polonia, que ahora vamos a ver qué es donde realmente más se estuvo moviendo, pero parece ser que realmente era un camión de mercancías, sobre todo por la zona, por lo que él nos cuenta y los lugares que estuvo visitando, pues mercancías, suministros mecánicos posiblemente, piezas, bueno, toda esta índole de materiales. Como os decía, Kurschat va a ser un conductor
que casi siempre va a estar en esta zona de Polonia, entre lo que es la Alemania del Este y Polonia, sobre todo porque él conoce la zona. Ya os comentaba antes que estuvo en la primera invasión de Polonia, después estuvo en ese frente entre Polonia y Bielorrusia, así que va a ser más o menos la zona por la que él se va a mover, la zona donde va a estar asignado. Así va a estar unos cuantos años, prácticamente 3 años largos, diría yo. eh, bueno, pues casi hasta el final de la guerra. Bueno, realmente no hasta el final de la guerra, porque él no llega al final de la guerra, no va a haber la rendición de Alemania, al menos en suelo alemán, y es que va a huir, va a escapar de Alemania. Pero vamos a ver cómo se desencadena esto, porque también es una historia bastante curiosa. En febrero de 1945, y esta es posiblemente la historia más interesante de todo lo que sobrellevó el capitán Kurschardt a lo largo de la guerra, en febrero de 1945 él está manejando su camión de transporte por una zona bastante complicada, sobre todo en invierno, que es la zona del sur de Polonia, la zona del puerto de Jugov, el puerto de montaña de Jugov, una zona montañosa, las montañas del Búho, que se vienen a llamar esta cordillera, y donde ya sabéis, si nos seguís habitualmente, que se ubicaba una de las instalaciones secretas alemanas, pues yo creo que más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial, como era la ciudad subterránea de Der Riese, el gigante, donde, bueno, pues Der Riese era básicamente una sucesión de túneles excavados bajo estas montañas del Búho, que por cierto a día de hoy siguen siendo visitables, siguen estando allí. Lo digo porque hay muchos libros de historia que niegan que todo esto hubiera existido, que bueno, que estas locuras de proyectos secretos alemanes, todo esto son solo conspiraciones que se ocurren. Bueno, yo tuve la ocasión hace unos cuantos años, creo que fue en el año, bueno, no hace tanto, en el año 18, en el año 2017-2018, tuve la ocasión de visitar la ciudad de Wrocław, en el sur de Polonia, y manejar hasta esta zona de las montañas del Búho, muy cerca de la frontera con la actual Chequia, buscando estos bunkers que, bueno, se supone que no existen y que, por supuesto que existen, hasta el punto de que son visitables a día de hoy. Hay incluso guías turísticos que te llevan, no están muy promocionados, lógicamente es turismo de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, con lo cual, bueno, pues no se promociona a nivel exterior, pero hay muchísimos tours por esta zona, incluso en alguna que otra ocasión os he hablado del famoso Museo Molke, que es el lugar donde va a acontecer bueno, pues esta curiosa anécdota que le sucedió al capitán Kurschardt, que mientras iba, insisto, manejando su camión en un día de febrero del año 1945, bastante nevado, había bastante nieve en la calzada, en la carretera, era complicado manejar aquellas estrechas ruedas de los camiones de por aquel entonces, pero bueno, él tenía una cierta pericia y descendiendo el puerto de Yugov, ya en dirección a la ciudad de Klosko, que era por lo visto hacia donde se dirigía, él bueno, tenía que parar en una de las instalaciones secretas, que es una de las instalaciones que os comentaba anteriormente, donde a día de hoy se ubica el Museo Molke, que en realidad más que un museo es básicamente un antiguo búnker que tiene 300-400 metros que se pueden recorrer, el resto fue derruido en la época. Y bueno, allí también hay unos vehículos de la época también que uno puede ver en una explanada. Y la zona donde se dice, está bastante comprobado, que se ubicaba uno de los proyectos más extraños de lo que era la Alemania nazi, que era Die Glocke, la campana. Y con esto tiene bastante que ver lo que os voy a comentar ahora. Y es que el capitán Kurschardt bajaba por aquella ladera manejando su camión, cuando de pronto, estamos hablando de primera hora de la mañana, posiblemente serían las 8 de la mañana aproximadamente, 8 o 9 de la mañana, amanecía, y de pronto, según dice, en dirección a la zona donde estaba este Museo Molke, apenas se encontraría ya a 1 kilómetro aproximadamente, vio salir, esta zona se encuentra en un claro dentro del bosque, él venía bajando por la carretera de montaña y vio salir de esa zona, de ese claro, una especie de resplandor azul enorme, un resplandor azul que él dice que fue como si fuera una onda, como una onda de luz
que se expandiera tanto hacia arriba, hacia el cielo, como bueno, pues a lo largo de lo que era aquel bosque. Él dice que en un momento dado incluso temió que le llegara a alcanzar, cosa que no sucedió. Parece ser que vio aquella onda que se expandió durante unos segundos. Él dice que incluso pudo llegar al minuto y de pronto, mientras estaba aquella especie de... Dice que una onda que incluso podemos decir como si fuera una especie de esfera, ¿no? De una luz azul muy brillante, de la misma manera que se expandió, después se fue encogiendo hasta desaparecer. Él tenía finalmente que llegar a esta zona de Molke, a esta explanada, a recoger unas piezas, como os decía antes, para llevarlas a la ciudad que queda un poco más al sur de Klosko. Bien, llegó allí y vio muchísimo trajín, ¿no? Muchísima gente trabajando, trabajadores que iban a uno y otro lado, científicos con sus típicas batas blancas tomando notas. Y cuando entró con su camión en aquella explanada, vio que había en una zona donde él había estado allí varias veces, una zona donde había unos arcos de piedra, que por cierto a día de hoy siguen estando, si uno los quiere visitar en esta zona, había una especie de arcos de piedra donde había algo en el interior, dentro de esta es una especie de eh, zona circular, una especie de circunferencia delimitada por unos arcos de piedra, y había algo ahí dentro, había alguna especie de dispositivo, algún artilugio. Bueno, los que seáis más o menos expertos en la materia o hayáis escuchado hablar de todo esto, supongo que ya sabréis que se podría perfectamente estar refiriendo a Die Glocke, al dispositivo Die Glocke, a la campana. Pues bien, el capitán Kurchard tampoco se fijó mucho más en aquello, lo ignoró, pero estaba claro que él comenzó a atar cabos y estaba claro que aquel resplandor azul, aquello que había visto, posiblemente provenía de lo que era aquel extraño dispositivo. Él no vio el dispositivo en ningún momento, sino que estaba cubierto por una especie de lona. Parece ser que el experimento había finalizado y el aparato aquel pues lo habían vuelto a tapar, a cubrir, pero sí que se fijó que había como una especie de cadenas que unían algo que estaba en el centro de esa circunferencia de piedra con lo que eran los arcos de piedra mismamente, ¿no? Como si aquello pudiera escaparse de alguna manera y tuviese que estar atado. Cuando se bajó con sus órdenes, con su, bueno, pues un pequeño papel en el que se incluían las órdenes que llevaba y todo lo que debía de cargar, eh, afirma que vio al famosísimo general Kammler. Era uno de los hombres que más estaba, bueno, pues más ocupado parecía estar hablando con algunos de los científicos. Él dice que jamás tuvo ningún trato con una personalidad tan importante. Hay que decir que el general Kammler era una persona que dependía directamente del Führer y que estaba a cargo de todas las Wunderwaffen, de todas las armas maravillosas. Por aquel entonces, ya en el año 1945, se le puso al cargo de lo que todo el mundo pensaba que iba a ser la salvación para Alemania. Aquellas armas maravillosas que bueno, pues iban a derrotar al enemigo a base de muchísimas armas extrañas. Estamos hablando no solo de Die Glocke, sino de cañones sónicos, de bueno, las famosas naves en forma de plato. No vamos a entrar en este tema porque ya lo comentamos en alguna ocasión. Allí estaba en esta explanada de Molke el general Kammler, y efectivamente el capitán Kurchard lo vio y pudo perfectamente distinguirlo. Él simplemente recibió sus órdenes, esperó unos minutos a que se hiciera la carga de su camión. Y mientras esto acontecía, pues se dio un pequeño paseo por lo que es la explanada y los alrededores, y comenzó a interesarse porque había una especie sobre lo que era la vegetación. Había como una especie de gelatina rosada, es lo que él describe en toda esta zona, por lo que es la parte de encima del búnker también, que bueno, esto es una ladera de montaña. Y la entrada del búnker está en la ladera y por encima pues uno puede discurrir tranquilamente. Él subió por la ladera de la montaña y allá donde estaba toda la vegetación, pues vio continuamente, por todas partes estaba toda esta gelatina rosada. Incluso
con sus guantes. En aquel momento llevaba unos guantes de piel muy característicos, además con el frío que hacía pues era lógico, muy característicos de lo que eran los oficiales alemanes de la época. Con sus guantes comenzó a tocar esa gelatina y a tenerla entre sus dedos, pero no acababa de distinguir qué es lo que era. Claro, podemos imaginar cualquier cosa, desde que fueran, algo que desprendió aquella maquinaria, aquel dispositivo, o bien incluso vegetación que había quedado reducida a esto, o incluso, si nos ponemos a pensar, lo decía el propio Kurchard, que se horrorizó mientras estaba tocando aquello, pensando si aquello no podían ser algún tipo de experimento que se había hecho con cuerpos humanos y era aquello todo lo que quedaba de cuerpos humanos. Podía haber sido cualquier cosa. Él nunca realmente llegó a saber qué era aquello que vio en Moltke, en la explanada de Moltke. Sin pensarlo mucho más, el capitán Shard tomó el camión y se fue en dirección a Klosko, que no queda muy lejos de allá. Debe de ser como aproximadamente una media hora de conducción, quizá en aquella época un poco más, y teniendo en cuenta cómo estaba la carretera con la nieve. Bueno, y con el camión, que en aquel entonces, después de lo que había recogido ya iba cargado. La cuestión es que llevó el camión hasta Klosko, y durante este trayecto, desde Moltke a Klosko, hay que decir que antes de abandonar Moltke, el capitán Shard también escuchó una serie de ráfagas de ametralladora, una serie de disparos que no tiene muy claro, que provenían también del claro de Moltke, y no tiene muy claro qué es lo que era aquello. Luego, pues también, nuevamente volvió a pensar en cualquier situación que le pudiera pasar por la mente, desde que había un comando ruso que estaba intentando, porque los rusos ya estaban muy cerca de aquella zona, estamos hablando de febrero del 45, pues que los rusos estaban llegando y había que defenderse de ellos, o bien un comando, o tal vez lo peor que se le pasó por la cabeza es que el general Kammler, aquel importantísimo personaje, quisiera desprenderse de algunos de los trabajadores que habían hecho mal su trabajo en aquella zona de Moltke. La cuestión es que el tiempo que estuvo manejando su camión desde Moltke hasta Klosko le dio para pensar mucho al capitán Shard, que una vez que llegó a la ciudad polaca, pues se desprendió de todas aquellas piezas, de todo el cargamento que llevaba en Moltke, y volvió a subir al camión sin recoger ninguna órdenes. Aquel día de febrero de 1945 las órdenes se habían terminado. Era una fría mañana de febrero del 45, insisto, de aquel invierno polaco, y el capitán Shard se subió al camión y se aseguró de tener suficiente combustible, eso sí, y no dejó de conducir su camión hasta que atravesó toda Polonia, toda Alemania, toda Francia, que ya estaba en aquel entonces ocupada por los aliados. No sé realmente cómo pudo eludir todos los controles, pero finalmente llegó hasta los Pirineos y a España. Cruzó la frontera y, como dice él, esta es, insisto, la historia que contó el propio capitán Kurchard. No paré el camión hasta que llegué a España, y una vez que llegué a España, allí se quedó el camión y allí me quedé yo. Y efectivamente, esta fue la decisión de Kurchard, que estaba cansado de aquella guerra, estaba cansado de ver experimentos tan extraños como aquel, de que las peores ideas se cruzaran por su cabeza, como que habían aniquilado seres humanos con aquel extraño dispositivo, como que el general Kammler hubiera fusilado a todos los trabajadores incompetentes de aquel campo de experimentación. El capitán Kurchard no quiso saber nada más de todo aquello y llegó hasta España, y en España se quedó hasta el fin de sus días. Aunque ahora vamos a ver que, bueno, no sé exactamente qué parte de todo lo que cuenta o contaba el capitán Kurchard podría ser cierta o no. Posiblemente esta última, todo lo que sucedió en Moltke y que le obligó a llegar a España, pudiera ser perfectamente cierto, porque esas instalaciones están allí. Yo mismo las he visto en la actualidad, y está claro que si uno no ha estado en ese lugar, pues no lo conoce, porque los libros de historia niegan la mayor a día de hoy. Así que es de suponer que efectivamente el capitán Kurchard en aquel entonces, pues no sabemos si vio funcionar Die Glocke, aunque es cierto que él describió
todo esto, que es algo que no demasiadas personas conocen. Así que es posible que sí que viera algo. No sabemos exactamente el qué. Pero lo cierto es que también, según cuenta él, bueno, él se establece finalmente en España en lo que quedaba de año 1945-1946, hasta que es reclamado en los famosos juicios de Nuremberg. Y ahora vosotros estaréis preguntando, bueno, tan importante era este personaje para estar en los juicios de Nuremberg. Fue reclamado, y según cuenta él también, esto es una historia que cuenta el propio Kurchardt, él fue voluntario. Él nunca se escondió en España, todo el mundo sabía quién era él, siempre contaba quién era él y dónde había estado. Había sido un capitán del ejército alemán. Nunca intentó cambiarse el nombre, así que no fue difícil localizarle cuando hubo que hacerlo con los juicios de Nuremberg. Hasta el punto, él lo cuenta así, que él fue voluntario a los juicios de Nuremberg. Dice: yo asumo toda mi culpa sobre lo que sucediera, yo no hice nada malo, simplemente obedecí órdenes. También por toda esta historia que cuenta, pues parece ser que no fue una persona que se dedicara a cometer especialmente crímenes de guerra. Claro que habría que ver qué es lo real de la historia y qué es no, y qué es lo que quiso contar y lo que no. Lo interesante de todo esto es que os comentaba antes que Kurchardt siempre dijo que él fue capitán y que bueno, y que conducía un camión de patatas, según decía luego más tarde. Claro, en los juicios de Nuremberg solamente hubo altos cargos, personalidades con alto rango dentro del escalafón militar en la Alemania nazi. ¿Qué hacía un capitán que simplemente conducía un camión en los juicios de Nuremberg? Porque si es que realmente Kurchardt estuvo en los juicios de Nuremberg, aunque él siempre afirma que sí. Con lo cual algo no nos cuadra en toda esta historia. No sé por qué inclinarme, si porque sí que estuvo en los juicios de Nuremberg y su rango militar fue seguramente más elevado y posiblemente cometió algunos crímenes de guerra, o quizá no, porque veremos que va a salir indemne de los juicios de Nuremberg. Pero el caso es que no podía ser un capitán que conducía simplemente un camión de patatas, como él cuenta. Así que, bueno, os lo decía, en los juicios de Nuremberg, en estas sentencias, bueno, la sentencia le fue bastante favorable, puesto que no se condenó a Kurchardt, salió indemne, quizá porque efectivamente, bueno, pues él no tuvo nada que ver y quizá porque alguien cometió un error llamándole, no lo sabemos. Ahí está un poco la laguna de la historia, como os decía antes. Pero lo cierto es que, bueno, no se le condena, es libre de volver a su nueva vida que había iniciado en España, donde se va a casar y va a tener una familia nuevamente, va a tener una esposa y una familia. Y hay que decir, bueno, ya os lo comentaba al principio, que él ya tenía una familia en Alemania, pero de la forma que salió de Alemania en aquel mes de febrero de 1945, él nunca volvió atrás y nunca más supo qué fue de su familia. Cuenta que años después, muchos años después, ya cuando, bueno, pues Alemania se convirtió en lo que fue después, en la posguerra y sobre todo, bueno, en el país que fue concretamente Alemania Federal, la República Federal Alemana, que es donde se encontraba su ciudad natal y en la que él residía en aquel entonces, que era Hamburgo. Pues él intentó, ya en los años 50, en los años 60 del siglo XX, intentó buscar a su familia, jamás lo consiguió. Y él mucho se teme que la familia efectivamente pereciera. Hay que decir que Hamburgo fue una ciudad devastada completamente por los bombardeos al final de la guerra. Así que, bueno, también es cierto que Kurt ya tenía una nueva familia en España, se casó con una mujer española, tuvo una hija también en España, que, bueno, pues es básicamente la persona que después de la muerte de Kurt, pues cuenta toda esta historia, aunque es cierto que yo ya escuché cuando, insisto, lo comentaba al principio, cuando yo era niño y Kurt todavía estaba vivo, él comentaba esta historia. Y bueno, son ahora sus descendientes, lógicamente, los que mantienen en la memoria pues todas estas historias. Hay que decir que en los años 70 del siglo XX
Kurchard comenzó a tener complicaciones con aquella famosa herida, que si recordáis, pues fue lo que le apartó del frente, le envió al camión, al famoso camión de patatas, que no era tal, y bueno, quizá en cierto modo fue aquella herida la que le hizo salir de la guerra, ya que tenía aquel medio de transporte que fue el que, según él, le llevó hasta España. Pues bien, complicaciones en esta herida que realmente nunca acabó de curársele del todo, ya 30 años después, hicieron que enfermara bastante hasta el punto de perder la pierna. Finalmente perdió la pierna y su estado de salud pues fue, bueno, ya estamos hablando de un hombre anciano ya en sus 70, incluso va a llegar a sobrepasar los 80 años de edad, hasta que en los años 80, finalmente concretamente en el año 1986, con 84 años de edad, pues ya bastante mal también porque no podía andar, ya caminaba con unas muletas, pero apenas si podía caminar demasiado, le faltaba ya una pierna. Bueno, pues finalmente fallece, Kurchard fallece en la ciudad española de Valencia, en la costa este de España. Y esta es la historia de uno de tantos, diría yo, soldados o, bueno, en este caso oficiales de la Alemania nazi que escaparon. En su caso escapó antes incluso de que finalizara la guerra, otros lo hicieron después. En España había un buen contingente y concretamente él se ubicó en la costa mediterránea, una zona en la que también había unos cuantos que lógicamente, pues por razones de edad, poco a poco con el tiempo fueron cayendo. Pero esta es la historia de Kurchard, que os quería contar fundamentalmente por el tema de este extraño artefacto que vio en aquel y que según él fue lo que le hizo dejar Alemania y dejar la guerra. Curiosamente en la zona de Molke, en la zona de donde históricamente se dice que estuvo aquel dispositivo Die Glocke, que muchos discuten incluso si llegó a existir. Parte de esta historia, bueno, ha ido pasando, por así decirlo, de boca en boca, incluso después de que el propio Kurchard la contara. Bueno, pues sus descendientes la han contado, llegó hasta mis oídos, por supuesto, ya os comentaba, yo incluso tuve la ocasión de escuchar algunas batallitas cuando yo era muy niño y tuve la ocasión de cruzarme con este hombre. Y yo también he intentado contar algunas de estas historias. Lo cierto es que, claro, es lo que suele pasar, que cuando la historia se va contando y va pasando de persona a persona, pues se pierden detalles, ¿no? Que es, yo creo, un poco la lástima de todo esto. Y curiosamente, toda esta historia, en parte, la historia ha llegado hasta una novela que ya os presenté hace tiempo, pero que he traído aquí pues para que veáis que, bueno, las palabras al final pasan a textos. Estamos hablando del hombre de confianza de Hitler, que, como ya sabéis, escribe un colaborador de nuestro programa, nuestro querido amigo John Shepherd, y que, como veis, está traducido al español este libro. Y concretamente creo que es en su capítulo 19, vamos a ver si lo encuentro efectivamente, en el capítulo 19, capítulo que se llama Die Glocke, pues cuenta parte, aunque es cierto que hace una adaptación, bueno, donde hay un poco más de ficción, pero se cuenta parte de esta historia de lo que el capitán Kurchard vio aquella fría mañana de febrero de 1945. Por cierto, que ya que tenemos el libro aquí, pues oye, voy a hacer un poco de publicidad. El hombre de confianza de Hitler lo podéis encontrar, de John Shepherd, insisto, lo podéis encontrar en Amazon. Está disponible a la venta, tanto en formato, a mí la verdad es que me gusta mucho el formato de tener el libro en la mano, de poder manejarlo. Es un libro muy ligero, tiene, creo que son 200 páginas, así que se puede leer fácilmente, muy ameno. Y bueno, pues cuenta las aventuras de un personaje ficticio que nos va llevando por todos los extraños proyectos y misterios de la Alemania nazi de por aquel entonces, como por ejemplo Die Glocke y algunos otros. No os voy a revelar el libro en su totalidad. Lo podéis encontrar, insisto, en Amazon, tanto en formato pues de papel como también en formato de ebook. Así que si estáis interesados, bueno, pues un poquito de publicidad para nuestro colaborador John Shepherd.
Y como os comentaba, pues nuestro protagonista de hoy, el capitán Kurshart, está en este libro, bueno, en ese curioso capítulo de su vida que es cuando está en esa zona de Polonia, en esa zona cercana a la ciudad de Klosko y en la zona de lo que es a día de hoy el Museo de Molk y los bunkers de la ciudad subterránea de Rize. Es la historia que os quería comentar hoy. Muchas gracias por haber permanecido ahí. Yo estoy seguro de que no os interesa tanto ver un podcast de vídeo como muchas otras ocasiones cuando ponemos fotografías y demás, pero bueno, hay gente que sí, hay gente que le gusta. Es más, lo he hecho porque tenía muchísimas peticiones que querían ver algún podcast de vídeo nuevamente. Bueno, pues aquí lo tenemos y bueno, os voy a emplazar hasta un próximo programa aquí en Planeta Cero, tratando seguramente algún otro tema interesante, bien de misterio o bien de cualquier otro asunto. Hasta pronto.